Continuamos con la unidad número 5, integración y regulación en el organismo humano, sistema nervioso. En esta clase trataremos algunas generalidades referidas a dicho sistema. El sistema nervioso se encarga de coordinar e integrar las funciones de los otros sistemas de órganos, logrando que el organismo funcione como una unidad estructural y funcional. Recibe y transmite información procedente del ambiente y también información que se origina en el mismo cuerpo. Integra y procesa dicha información recibida y en consecuencia genera respuestas voluntarias e involuntarias. Almacena información que puede ser recuperada. Así tenemos los distintos tipos de memoria: procedimental, declarativa, emocional. Experimenta modificaciones estructurales y funcionales, especialmente frente a cambios ambientales. Esto está relacionado con la memoria, que recién mencionamos, y con el aprendizaje. El sistema nervioso funciona en forma coordinada con el sistema endocrino y el sistema inmunitario. Pueden considerarse los tres sistemas dentro de las funciones de control e integración del organismo. El sistema nervioso está constituido por millones de células, muy ramificadas, constituyendo redes interconectadas que dificultan la división del mismo. Para estudiarlo, se lo divide según dos criterios. Desde un criterio anatómico, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y por la médula espinal. Se encuentra protegido por el cráneo y por la columna vertebral, y por debajo de las estructuras óseas se encuentran membranas protectoras conocidas como meninges. Los agrupamientos de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central se denominan núcleos, y a los axones que viajan dentro del sistema nervioso central agrupados se los denomina en general tractos. El sistema nervioso periférico está constituido por los nervios, que son el resultado de la agrupación de axones que salen y entran del sistema nervioso central. Cuando una fibra nerviosa entra al sistema nervioso central llevando información hacia él, se dice que es una fibra aferente, y cuando la información sale del sistema nervioso central por una fibra que lleva información hacia el resto del cuerpo, se dice que es una fibra eferente. Además, en el sistema nervioso periférico encontramos cuerpos neuronales agrupados que se denominan ganglios. De acuerdo a un criterio funcional, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso autónomo, que controla la vida vegetativa, y sistema nervioso somático, que controla la vida de relación a través de controlar la contracción de los músculos esqueléticos. En esta diapositiva
se representa la división del sistema nervioso según un criterio anatómico, donde podemos observar la ubicación del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso somático inerva a los músculos esqueléticos, controlando los movimientos voluntarios. Los movimientos también pueden ser involuntarios debido a una reacción refleja. El sistema nervioso somático recibe la información por las vías sensitivas desde estímulos del medio ambiente y también desde el cuerpo, desde las articulaciones y los músculos. Esta información es procesada y se generan respuestas que actúan a nivel de los músculos esqueléticos. El sistema nervioso somático es también denominado sistema nervioso de la vida de relación, porque controla los movimientos que permiten la interacción del ser humano con su medio ambiente. Por su parte, el sistema nervioso autónomo controla a la musculatura lisa, que se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos, en las paredes del aparato digestivo, también del aparato excretor y genital. También controla al músculo cardíaco y al funcionamiento de las glándulas. Regula la vida vegetativa manteniendo la homeostasis. Recibe información sensorial principalmente desde receptores que detectan cambios en las vísceras y en el interior del cuerpo, como los cambios en la presión sanguínea o en la temperatura corporal. El sistema nervioso autónomo presenta dos divisiones, simpática y parasimpática. La división simpática prepara al cuerpo para la acción e interviene en la respuesta al estrés. Aumenta la secreción de adrenalina y noradrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. También se eleva el nivel de glucosa en sangre. El cuerpo, como un todo, se prepara para la lucha o para la huida, o en la vida cotidiana de los seres humanos, para sobrellevar aquellos acontecimientos que resultan más exigentes. Por su parte, la división parasimpática regula las actividades reparadoras o restauradoras del organismo. Disminuye la frecuencia cardíaca, incrementa los movimientos intestinales que favorecen el proceso digestivo, estimula a las glándulas digestivas. Las divisiones simpática y parasimpática tienen un efecto generalmente antagónico sobre la mayoría de los órganos internos, los cuales están inervados por axones de ambos sistemas. La unidad funcional y estructural del sistema nervioso es la neurona. A finales del siglo XIX, el científico italiano Camillo Golgi desarrolló un método de tinción de plata que permitió observar al microscopio la estructura de la neurona. Con ese método de tinción, Ramón y Cajal, el gran científico español,
pudo describir los distintos tipos de neurona, demostrando así que el tejido nervioso no es una masa continua, sino una red de células delimitadas. Las distintas partes que podemos reconocer en una neurona están representadas en este esquema. Por un lado tenemos el cuerpo celular, donde se encuentran todas las organelas propias de la célula, las dendritas, que son prolongaciones de la membrana celular, muy ramificadas generalmente, una ramificación de mucho mayor tamaño y mayor longitud, denominada axón, y el axón que finalmente se ramifica y termina en cada uno de sus extremos con una terminal que permite la comunicación con otra célula. Podemos distinguir entonces, por un lado, el cuerpo celular, donde ocurren todos los procesos metabólicos propios de la célula, la membrana celular y la membrana de las dendritas, como el lugar donde la neurona recibe e integra los estímulos. El axón, la prolongación por la cual se transmite un impulso nervioso dirigido hacia otra célula. Y finalmente las terminales de las ramificaciones axónicas que permiten la comunicación con esas otras células. Podemos encontrar diferentes tipos de neuronas que todas responden finalmente al prototipo de célula que planteamos en la diapositiva anterior. Por ejemplo, aquí a la izquierda vemos una neurona bipolar. Tiene un soma de forma oval que da lugar a dos prolongaciones, una dendrita que transporta la información desde la periferia al soma y un axón que conduce la información desde el soma hacia el sistema nervioso central. Muchas neuronas bipolares como esta son células sensoriales, como las células bipolares de la retina o las células del epitelio olfatorio. Luego tenemos una neurona pseudo-unipolar. Del soma emerge una ramificación que se divide en dos. Un segmento se dirige hacia la periferia, órganos sensoriales de la piel, las articulaciones y el músculo, mientras que el otro segmento se dirige a la médula espinal. Este tipo de neuronas sensoriales las describiremos cuando estudiemos los ganglios dorsales de la médula espinal. Finalmente tenemos las neuronas multipolares, que son las predominantes en el sistema nervioso de los vertebrados. Estas células poseen un axón único y varias o muchas dendritas que emergen del soma celular. Una neurona motora espinal, cuyas dendritas tienen una extensión y un número moderado, recibe cerca de 10.000 contactos en el cuerpo celular y en las dendritas. El árbol dendrítico, por ejemplo, de las células de Purkinje propias del cerebelo, es mucho mayor y reciben aproximadamente 150.000 contactos. Según cómo esté dirigida la información, podemos hablar de que hay neuronas aferentes cuando
los estímulos están dirigidos hacia el sistema nervioso central, como las neuronas sensoriales que mencionamos. Hay neuronas eferentes, como las neuronas motoras, que envían el mensaje desde el sistema nervioso central hacia la periferia, y luego dentro del sistema nervioso encontramos las interneuronas, que permiten la comunicación dentro del sistema nervioso entre distintas neuronas. En el sistema nervioso no solo hay neuronas, encontramos también otras células. En el sistema nervioso central se encuentran células no excitables que en conjunto se denominan células gliales o neuroglía. Las células de la neuroglía son generalmente más pequeñas que las neuronas y las superan en número. 5 a 10 veces más células gliales que neuronas se encuentran en el sistema nervioso central. Hay 4 tipos de células gliales en dicho sistema: los astrocitos, los oligodendrocitos, las células microgliales y las células ependimarias. Los astrocitos tienen cuerpos celulares pequeños con prolongaciones que se ramifican y que se extienden en todas direcciones. Aquí vemos un astrocito en contacto con un vaso sanguíneo dentro del sistema nervioso central. ¿Qué funciones tienen los astrocitos? Forman un armazón de sostén para las células nerviosas. En el embrión sirven como guía para la migración de las neuronas inmaduras. También cubren los contactos sinápticos entre las neuronas, constituyendo una barrera para que los neurotransmisores no pasen al espacio intercelular y de esa manera impiden que esos neurotransmisores puedan actuar sobre otras neuronas. También regulan la concentración de iones en el espacio extracelular. Esto es muy importante porque las neuronas son células excitables que dependen de la concentración de esos iones. Contribuyen también a la conformación de la barrera hematoencefálica, que limita a los capilares sanguíneos, impidiendo que haya un contacto directo entre la sangre y el tejido nervioso. También almacenan glucógeno, que puede resultar de utilidad como energía almacenada para los requerimientos de las neuronas. Otras de las células gliales son los oligodendrocitos. También tienen cuerpos celulares pequeños y algunas prolongaciones. Los oligodendrocitos son responsables de la formación de la vaina de mielina de los axones en el sistema nervioso central. Aquí está representado un axón y el oligodendrocito que con sus prolongaciones cubre partes de ese axón, constituyendo la vaina de mielina. O sea que un oligodendrocito con una de sus ramificaciones cubre una parte de un axón. Puede cubrir un axón en diferentes partes o también estar cubriendo a distintos axones. Con su membrana forma la mielina, que proporciona a los axones una cubierta de aislamiento y aumenta la velocidad de conducción del impulso nervioso a lo largo de dichos axones. La membrana plasmática, entonces, como dijimos, del oligodendrocito se enrolla alrededor del axón, formando varias capas de mielina. La otra célula que encontramos aquí es la microglía. Las células microgliales son las células gliales más pequeñas. No derivan embriológicamente del tubo neural. Son células de la sangre que migran al sistema nervioso durante la vida fetal.
cumplen funciones de defensa, aumentan su número ante alguna lesión o una infección o en las enfermedades degenerativas. Finalmente, las células ependimarias, que revisten las cavidades del encéfalo y el conducto que recorre la médula espinal y se hallan en contacto con el líquido cefalorraquídeo. En el sistema nervioso periférico, la vaina de mielina que recubre los axones se forma a partir de las células de Schwann. Las células de Schwann están alineadas a lo largo del axón, dejando intervalos. Con sus membranas rodean al axón formando capas concéntricas. El citoplasma de la célula que va cubriendo en forma concéntrica al axón es comprimido y se desplaza. Y de esa forma se constituye la mielina, que, como dijimos en la diapositiva anterior, favorece el aislamiento y la conducción del impulso nervioso. Los próximos temas que desarrollaremos en las clases siguientes son bioelectricidad, o sea, los fenómenos eléctricos a nivel de la membrana de la neurona, la sinapsis química y la sinapsis eléctrica como forma de comunicación entre neuronas, la posibilidad de las modificaciones que sufre el sistema nervioso a través de la experiencia, modificando entonces sus estructuras y funciones, que es lo que conocemos como neuroplasticidad, y finalmente veremos varias clases referidas a anatomía y fisiología del sistema nervioso central. Muchas gracias.